mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volklichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Hola, bienvenidos a mi canal. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Adolf Hitler, Braunau, Bohemia, 1889, Berlín, 1945. Máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el partido nazi, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas: superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. La doctrina del espacio vital y el ideal pangermánico de unir los pueblos de lengua alemana lo llevarían a un agresivo expansionismo en apoyo de su política beligerante. Hitler rearmó Alemania y reorganizó y modernizó su ejército hasta convertirlo en una maquinaria temible. Francia y Gran Bretaña consintieron la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia, pero la invasión alemana de Polonia desencadenó finalmente la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, cuya primera fase dio a Hitler el control de toda Europa, excepto Gran Bretaña. La falla de invasión de Rusia y la intervención de Estados Unidos invirtió el recurso de la contienda, pese a la inevitable derrota. Hitler rechazó toda negociación, arrastró a Alemania a una desesperada resistencia y se suicidó en un búnker pocos días antes de la caída de Berlín. Hijo de un aduanero austríaco, su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación. En Viena, 1907-1913. Fracasó en su vocación de pintor, malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita, cuya vitalidad intelectual y multicultural le era por completo incomprensible. De esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. En 1913, Adolf Hitler huyó del Imperio Austrohúngaro para no presentar servicio militar. Se refugió en Múnich y se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La derrota le hizo pasar a la política, enarbolando un ideario de reacción nacionalista, marcado por el rechazo al nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles, 1919. De vuelta a Múnich, Hitler ingresó en un pequeño partido ultraderechista, del que pronto se convertiría en dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista, aunque este último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido. Tal abigarrado conglomerado ideológico, fundamentalmente negativo, se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante las incertidumbres del mundo moderno. Influido por el fascismo de Mussolini, este movimiento, adverso tanto al existente como a toda tendencia de progreso, representaba la respuesta reaccionaria a la crisis del Estado liberal que la guerra había acelerado. Sin embargo, Hitler tardaría en hacer oír su propaganda. En 1923 fracasó en su primer intento de tomar el poder desde Múnich, apoyándose en las milicias armadas de Ludendorff. Fue detenido, juzgado y encarcelado, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, y que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A partir de 1925, ya puesto en libertad, Hitler reconstituyó el Partido Nacionalsocialista, expulsando a los posibles rivales, y se rodeó de un grupo de colaboradores fieles como Göring, Himmler y Goebbels. La profunda crisis económica desatada desde 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar
le proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones de parados y descontentos dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinado hábilmente la lucha política legal con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nacionalsocialistas o nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler, que nunca había obtenido mayoría, fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Desde la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único basada en su poder personal. Se iniciaba así el llamado Tercer Reich, el tercer imperio alemán tras el Sacro Imperio del Medio y el Imperio de 1871, que desapareció con la Primera Guerra Mundial, que no fue sino un régimen totalitario basado en un nacionalismo exagerado y en la exaltación de una superioridad racial sin fundamento científico alguno, basado en estereotipos que contrastaban con la ridícula figura del propio Hitler. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer o caudillo de Alemania y sometió al ejército a un juramento de fidelidad. La sangrienta represión contra los disidentes culminó con la purga de las propias filas nazis durante la Noche de los Cuchillos Largos, 1934, y la instauración de un control policial total de la sociedad, mientras que la persecución contra los judíos, iniciada con las recientes racistas leyes de Nuremberg, 1935, y con el pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos, 1938, coincidiría el exterminio sistemático de los judíos europeos a partir de 1939, la solución final. La política internacional de Hitler fue la clave de su prometida reconstrucción de Alemania, basada en desviar la atención de los conflictos internos hacia una acción exterior agresiva. Se alineó con la dictadura fascista italiana, con la que intervino en auxilio de Franco en la Guerra Civil Española, 1936-1939, ensayo general para la posterior contienda mundial, y completó sus alianzas con la incorporación del Japón en una alianza antisoviética, Pacto Anticomintern, 1936, hasta formar el eje Berlín-Roma-Tokio, 1937. Militarista convencido, Hitler empezó a rearmar el país para hacer respetar sus demandas por la fuerza. Restauración del servicio militar obligatorio en 1935. Remilitarización de Irania en 1936. Con ello reactivó la industria alemana, redujo el paro y prácticamente superó la depresión económica que le había llevado al poder. Luego, apoyándose en el ideal pangermanista, reclamó la unión de todos los territorios. Se habla alemana, primero se retiró de la Sociedad de Naciones, rechazando sus métodos de arbitraje pacífico. Tras el asesinato del presidente austriaco Dollfuss, forzó a la anexión de Austria. A continuación, reivindicó la región checa de los Sudetes y, tras engañar a la diplomacia occidental prometiendo no tener más ambiciones, ocupó el resto de Checoslovaquia, la dividió en dos y la sometió en un protectorado. Aún se permitió arrebatar a Lituania al territorio de Memel.